Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos, buenas noches. Hoy es 17 de abril. Justo hoy nosotros iniciamos un gran sueño de unir muchas almas en torno a las letras. Hoy, 17 es nuestro primer aniversario de nuestra editorial Papel y Lápiz y hemos querido festejarlo como se merece, trayendo a grandes escritores, temas importantes para que todos podamos de alguna manera escuchar otras versiones, compartir, discutir, aprobar, improbar, pero al menos escuchar otra alternativa. Y muy contentos con la acogida de la reunión de ayer. Los comentarios han sido muy positivos, hay por supuesto opiniones y todas con el único fin de engrandecer el debate. Así que estoy altamente agradecido con la participación de los compañeros y hoy vamos a continuar con nuestra segunda noche de festejo. Y el día lunes está la compañera Rosita María Chamorro, ella va a hablar sobre la poesía afrocolombiana. Con ese tema cerraríamos la ronda de capacitaciones. Y hoy tenemos a una gran, pero es muy pequeña en edad. Es una conferencista muy joven. Ella es Yulisa Medellín, desde la Ciudad de México, desde México nos está acompañando para entrarnos a un tema que a todas luces nos parece importante, que es el inicio de los niños en la literatura. Y así que, bueno, vamos a escuchar un poco de eso. Aquí tenemos también compañera experta en poesía infantil, nuestra compañera Rosalba, y están todos los compañeros de Colectivo Papel y Lápiz listos y pendientes de lo que sucede en torno a esta segunda noche de poesía. Salva y tanto o mejor, de lo que tiene que ver con la celebración del primer aniversario de nuestra editorial. Voy a presentarles a nuestra querida Yulitza. Me voy a demorar un poquito, pero es para que ustedes sepan, ella es de Metepec, Estado de México, en México. Nació en el año de 1994. Es licenciada en Letras Latinoamericanas por la Universidad Autónoma del Estado de México, secretaria estatal de la Niñez para la Alianza Global de Jóvenes Políticos, secretaria de Inclusión para la Garra Élite, líder cultural de World Prosperity Organization en Los Ángeles, California, fundadora del proyecto Cambiemos el Mundo con Letras, donde enseña braille. Es activista de la asociación TQM, Te Quiero Metepec, columnista para la radio BOAP por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, asesora discursiva para la Cámara de Diputados local en Toluca de Lerdo, conductora del podcast sobre género Bitácoras Etéreas y del podcast de serie y películas Punto y Coma, copywriter de Orbit Publisher, redactora para Algarabía y Artist Titrit Magazine de la edición de México. Ocupó el primer lugar en el Premio Nacional de Cuento de Terror en el 2013, Horacio Quiroga, el primer lugar del Premio Nacional de Cuento Infantil del Centro de las Actividades Culturales de la UAM del Estado de México, 2015, y ha recibido reconocimiento por las actividades en pro de la infancia por las Naciones Unidas, Fernando de la Mora Salcedo, en 2020. Ha publicado Estructuras Familiares de los Miserables de Víctor Hugo en la revista Or la Truie Planet en Francia en 2014, Cartas a un suicida por la Universidad de Ixtlahuaca, 2014, El Achú y sus peligros por la Universidad Autónoma del Estado de México en 2015, traductora al holandés, traducido al holandés en 2020,
Pluma, tinta y papel, 6. Videojuegos en papel y microrelatos eróticos, 3. Por la diversidad literaria en Madrid en 2017. Boceto mal dibujado por Malagardos Editorial en el 2019. El héroe de la imaginación por la Universidad Autónoma del Estado de México, 2019. Muerte y cultura por necrologio de putrefacción múltiple, Facultad de Humanidades, UAE MEX, 2018. Poema de Al vuelo para la revista Transformación del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje 2020, Detrás de la puerta por la UAMEX del Honorable Ayuntamiento de Toluca en el 2021, y uno se pregunta a qué hora hace todo eso esa niña, porque tiene apenas 24 años. Así que esa es nuestra conferencista la noche de hoy. Yulitza es extremadamente joven, diría, para hacer todas esas actividades. Así que, Yulitza, bienvenido. Quiero saludar antes, discúlpame, a los que están. Les ruego que prendan la cámara un ratico para saludar a nuestros queridos asistentes. Nos acompaña Rosalba Salazar de Medellín, Yulitza de Medellín, Yedenira Cid está en Toluca, ya Ladies está en Valledupar, Juan Gómez está en Uribia, Alonso Mendoza en la frontera con Venezuela, en Maicao, y su querido turco alcalde. Anestel Riaño está en Chiriboná Cesar, Manuel Díaz está en Maicao, y bueno, son los compañeros que hasta ahora se conectan. Y como se dieron cuenta, esta niña, porque es una niña, tiene 24 años y tiene más cargos que un bus escolar, tiene más puestos que un bus escolar. Así que, Yulitza, bienvenida. No sé a qué hora hiciste todas esas cosas. Ha escrito 8 libros y con esa edad, hombre, uno ya estuviera pensando en otra cosa. Así que me place presentarla a nuestro querido colectivo de Papel y Lápiz. Bienvenida, Yulitza. Pues muchas gracias. Para mí es muy grato estar rodeada de tanta gente latina, como la calurosidad que es una identidad propia de nosotros. Me siento muy halagada de estar aquí. Eh, Todas las cosas que hago, sinceramente, han sido por mi ansiedad. Este vacío que creo que los artistas siempre tenemos, pareciera que incluso nacemos rotos y que intentamos llenar ese vacío con belleza o con alguna clase de comunicación, porque el arte justamente busca esa comunicación y ese enlace con otras personas, el arte literario, y pues de verdad muchísimas gracias por esta invitación. A mí me encanta muchísimo la literatura infantil, entonces yo creo que va a ser una charla muy amena. Bien, muchas gracias, Yulitza. Entonces, bueno, la idea es que comience con la ponencia. Tenemos un tiempo después de la charla que está calculada entre 50 a 60 minutos. Después de eso vamos a la ronda de preguntas y esperamos que los compañeros se conecten. También vamos a recibir preguntas del público como hicimos anoche. Así que, Yulitza, bienvenida. Bueno, pues muchas gracias. A mí el tema que voy a exponer hoy es literatura infantil y poesía infantil latinoamericana y la importancia que tiene en México. Eh, en mi país es muy común y tenemos esta horrible estadística de que el mexicano lee un libro al año. Es una estadística bastante baja. Entonces, pues no puedo hablar de la literatura infantil sin meterme, porque siempre está esta pregunta de por qué referir o por qué existe este género que está totalmente depurado o visto que fuera para los niños. Eh, y bien, la didáctica que tiene la literatura infantil es de que siempre se busca un lector modelo. Es decir, que esta literatura no solo tiene que tener la estructura que nosotros como escritores o que personas
del público tradicional suelen leer dentro de los libros, sino que suele haber siempre como una medida didáctica, pues espera que el niño no solo amplíe sus horizontes, como es este horrible concepto que los modelos educativos en México utilizan a la lectura. La utilizan como un tronco común, pero siempre está visto sin una didáctica especializada. Usualmente, la verdad es de que en México tenemos el problema de que en nuestro modelo educativo meten la lectura más como una obligación y no se da un seguimiento. Hablo por experiencia propia, cuando yo era niña, y no les miento, todavía tengo el libro porque me lo robé. Imaginen a una niña de 9 años con un libro chiquito que fue Los cuentos de locura, amor y muerte de Horacio Quiroga a los 9 años y tener que leerlo y hacer un resumen. Entonces, yo ahí vi una problemática bastante grande porque no lo leí, ni siquiera regresé el libro, por eso lo tengo todavía, y fue hasta mi secundaria que me di a la tarea como de leerlo, y fue una sorpresa totalmente agradable saber que eran cuentos de terror con estos finales asombrosos de Quiroga, que es uno de nuestros latinoamericanos en el cuento muy queridos. Y pues ahí empezó como que esta tarea por pensar qué es la literatura infantil, al menos por mi parte, entender que en mi país tenemos este problema porque ven a la literatura como un simple relleno de materias, lo ven como es importante que el niño lea porque así va a tener más vocabulario, pero no amplían el horizonte educativo en esta cuestión. Tenemos que pensar que la literatura infantil no solo se trata de lo bello, ni de una didáctica en donde se espera que el niño aprenda a vivir o que aprenda a vivir sus emociones, sino que realmente la literatura infantil cumple un papel de revolución. En mi país, la verdad es de que a este género no lo tienen como género literario, lo tienen como subgénero porque todavía no carga o los críticos lo tienen un poco desplazado porque piensan que es una narrativa, una lírica bastante básica, que nada más es emocional, pero al menos de unos siglos para acá, desde el 98 se empezó a tomar la literatura infantil como una cuestión más de denuncia, como de encarar problemas sociales, enjuiciar los valores, promover las emociones, cuestionar a los niños, que es un valor fundamental, porque es el momento en el que los niños están preguntando todo el tiempo. Y además de promover un cambio, creo que funciona o es el límite para que podamos empatizar con otro. De ahí la importancia de la literatura infantil y cómo se tiene que relacionar todos los aspectos que ésta tiene para que el niño pueda ser un buen lector. Hablaba al principio de este lector modelo que los escritores de literatura infantil solemos buscar, que es un niño que comprenda ciertas referencias. Uno de los problemas principales de la literatura infantil es justamente eso, que no hay un acompañamiento real del docente o del padre o del tutor con el niño. Si bien nosotros como escritores pensamos que nosotros solo escribimos el libro y lo dejamos, y el lector puede hacer con las letras y con los significados todo, en la literatura infantil es un poco más complicada, porque sí debe de haber un acompañamiento, al menos para que haya una retroalimentación. Entonces, nosotros tenemos este modelo de emisor, mensaje, receptor, que usualmente pues es el código de los libros, y tenemos en la literatura infantil en donde la didáctica, o sea, esta intención de preguntar en apartados o estas interjecciones que se hacen intertextuales dentro del texto, pues son sumamente ricas para que el niño se detenga. El ritmo es completamente distinto, tiene que ser un poco más pausado, oraciones más completas y principales, no tanto subyacentes. Entonces sí tenemos como que todas estas problemáticas en la literatura infantil. Visualmente, pues sabemos que los libros infantiles son más caros, hablando un poco más de esta estructura externa, en donde pues evidentemente tenemos estos libros de que los infantiles tienen que ir de la mano con ilustraciones sumamente llamativas, porque tenemos nuestros libros naturales que conocemos,
donde son plagados de letras, y tenemos los libros infantiles que tienen que tener el soporte visual, porque finalmente un niño va a estar aprendiendo lentamente, y a veces los niños suelen ser o más visuales o más kinestésicos. Entonces esa es una de las problemáticas con los que la literatura infantil tiene que ver. La poesía latinoamericana infantil, la verdad es que no es muy nueva, pero no es muy sonada. Yo me encantaría decirles que si sabían que Lope de Vega tenía poemas infantiles, Antonio Machado, que tiene sus libros, sus rimas, por supuesto, del mar, y Rubén Darío también dedicó como que esa parte a la literatura infantil. Realmente es uno de los procesos más bonitos, es mucha libertad, y sinceramente, pues las personas que se dedican a la literatura infantil pues tienen que pensar siempre no solo en la didáctica, no solo en a quién va a ir dirigido, si va a ir a la primera, segunda o tercera etapa de la niñez, que es completamente un mundo, pues un poco especializado, y que quizás como escritores nos cuesta como que mucho trabajo, y también la tenemos un poco, este, enjuiciada a la literatura infantil, porque pensamos que nada más son niñerías, que es justamente nada más es emocional, pero pues en la actualidad puedo presumirles que más personas se van dedicando a la literatura infantil. Eh, Tiene la mala creencia, o yo siempre la impulso, de que pensamos que los niños no están preparados para escuchar ciertos temas. Sin embargo, los niños entienden completamente todo, pero lo entienden a su manera. Entonces, en mi país, la verdad es de que si hay un adultocentrismo, ustedes bien lo dicen, soy muy joven y he hecho muchas cosas, y si yo les contara que yo voy con adultos y les enseño todo lo que he hecho, siempre es como de, ay, es que estás niña. Entonces, lamentablemente en mi país el adultocentrismo pues es muy vigente. No sé cómo sea en todos los países en donde ahorita estoy con ustedes en esta plataforma, pero en mi país ese es el problema principal, de que a los niños no se les toma en cuenta, su voz no cuenta prácticamente. La literatura infantil en eso está haciendo una revolución, porque hasta apenas unos 10 años se empezó a hablar de enseñarles realmente lo que es la sexualidad a los niños, y ya se imaginarán el brinco que dieron los padres, ¿no? Entonces, realmente la literatura infantil pues sí tiene todas estas funciones sociales, no es únicamente la emocional, y también el considerar que es necesario que a los niños se les eduque. Para mí, un mundo ideal sería un niño que sea educado realmente en temas que él pueda entender y que se les desarrollen. La literatura ahí juega el papel fundamental de que es nuestra relación con el mundo, es el lenguaje. La importancia que nosotros le damos al lenguaje, pues es básicamente toda nuestra existencia, porque si no pudiésemos nombrar las cosas que están a nuestro alrededor, pues esas cosas no existirían. Entonces, mientras al niño le vayamos guiando, evidentemente, o sea, hay una guía totalmente que se tiene que tener. Y en la literatura infantil a mí me encanta decir que siempre está dirigida a tres personas. Uno es evidentemente al niño, o sea, tiene tres lecturas un libro infantil. La primera es cuando eres un niño y entiendes ciertas cosas básicas. La segunda sería la lectura cuando eres joven y le vas agarrando como que ese cariño a tu libro infantil favorito. Y la tercera es cuando tú ya eres padre de familia, si es que lo deseas hacer, y ya les enseñas ese texto a tu descendencia. Entonces, la literatura infantil para mí es mágica por eso. No me van a dejar mentir que ustedes o nosotros hemos disfrutado una película infantil porque nos llena y nos recuerda a nuestro niño interior que está dentro. Entonces, finalmente, si la literatura infantil sí tiene como que esta propuesta emotiva, me parece que los adultos solemos cometer ese error de tachar o empezar a etiquetar emociones. Al menos esa es como que una batalla que yo llevo con el libro en braille, de que piensan que como adultos ya no puedes sentir miedo, ya no puedes sentir terror, el enojo es una emoción equivocada, y al menos la literatura infantil de estos años para acá está haciendo esa revolución, ¿no? De poner en jaque las emociones y saber que ninguna emoción es buena o mala, sino que es de verdad una rebeldía saber
enfocar esas emociones. A mí me encanta esta frase y siempre la digo y voy a aprovechar todo el tiempo, de que es más fácil crear niños fuertes que reparar adultos rotos. Entonces, centrarnos en esta producción de literatura infantil, pues al menos a mí me hace pensar que voy a cambiar el mundo de mi país, al menos por el principio, al menos por mi estado. Es como es de mis sueños guajiros. Entonces, finalmente, es una revolución. A mí me encantaría por eso exponer este tema, porque usualmente siempre hablamos de la novela, hablamos de estos clásicos de la literatura, que evidentemente son clásicos y es una lectura obligatoria, pero yo sí siento que deberíamos dejar un poco los clásicos en paz, dejar un poco esta doctrina que le estamos queriendo meter a los niños y pensar más en todos estos talentos jóvenes o talentos. Hay un escritor mexicano que se llama Jaime Alfonso Sandoval, que, o sea, es mi favorito de toda la vida, porque tiene, o sea, hay que buscar esas sensaciones y evidentemente pues tenemos que pensar que no es lo mismo un niño que lee Caperucita Roja de hace un siglo a hace 20 años a un niño que lo lee actualmente y que incluso puede ser un poco retador, que nos dicen, ¿y por qué se fue por el camino más largo y feo si está viendo que hay otro? ¿O por qué no utiliza su celular y pone GPS? Me explico, o sea, los tiempos van cambiando, sin embargo, también yo creo que hay que dejar descansar los clásicos, porque tenemos estas transformaciones que son maravillosas, pero la verdad ya tienden a ser un poco tediosas, de la transformación de estos clásicos en donde ya ponen que la Cenicienta ya no olvida sus zapatos y no olvida su celular. Son divertidas, pero creo que la literatura debe de tener esta evolución. Nosotros como latinoamericanos tenemos esta herencia de siempre querer algo nuestro, de dejar las formas europeas y buscar nuestra propia identidad, porque yo lo siento simplemente conviviendo con ustedes, de que los latinos solemos ser muchísimo más cálidos, súper más pericos, que totalmente una relación. Entonces, me parece que eso es como que una magia lingüística que se va creando. Tenemos aquí muchísimos acentos que para mí, que me encanta la fonética, es muy agradable al oído. Entonces, quizás tendríamos que, la lectura infantil tendría que dejar de buscar ese lector modelo y centrarse ciertamente en el disfrute, dejar de obligar a las personas a leer ciertos libros que no van a entender y empezar a buscar estos textos que realmente están enfocados para los niños. En México, la verdad, hay muchas escritores independientes que hacen un trabajo bonito. No me gusta hablar mal de ellos, pero sí estoy un poco en contra de lo que hacen, porque utilizan al Quijote, que es una obra que sabemos que es un poco difícil y que tiene una maravilla lingüística, pero lo resumen en 10 hojas. Entonces los niños se van con la idea y dicen, ah, ya leí el Quijote, no pasa nada, y van creciendo con la idea y después se topan con el libro de 500 páginas y se quedan con cara de qué pasó aquí. Si bien, pues ese modelo como que es un primer escalón, yo les voy a ser sincera, no se avientan a subir el siguiente. Entonces, por eso mi comentario de que la literatura infantil tiene que ser a fuerzas guiada, no se puede dejar tan abierto ese esquema, porque evidentemente se pierde esa relación, sumado a este modelo educativo en donde a los niños nada más les avientan el libro y les piden un resumen. Siendo sincera, con la tecnología que hay de ahora, vas a internet, buscas Wikipedia, Rincón del Vago, alguna de estas fuentes extrañas y copias y pegas. Entonces, es muy cierta todos estos estudios que se han estado sacando de que en esta época los niños saben leer y escribir, pero una, no lo hacen, y dos, no hay una comprensión de lo que están haciendo. Entonces vemos como hay una alfabetización que ahora, sumado con esta tecnología, pues se pone en contra. Nosotros pues somos un gremio de escritores, tenemos nuestras propias historias de lectura, hay un libro que nos marcó y que todo el tiempo nosotros estamos buscando. Todo el tiempo estamos buscando volver a repetir esa emoción que sentimos con ese libro que nos entregó al mundo de las letras.
y hay quienes se atreven a escribirlo. A mí me encanta este ejercicio porque es de lectoescritura, me lo enseñó una de mis maestras de la facultad, que es primero hacer que que los niños busquen escribir, porque así los niños van a decir, ok, yo ya tengo la libertad, tengo el control, y se ponen a escribir. Y después un lector ávido dice, ay, escribiste un texto sobre el mar, ¿no te gustaría leer a Hemingway con El viejo y la mar? Y el niño así como de, ay, ¿en serio? O sea, es como que planearle un poco ese caminito. Entonces a mí me funciona mucho hacer leer a los niños así de que primero ellos escriban y después les digo, ay, mira, había un escritor alguna vez que escribió algo así. Mira, léete este cuento, léete este libro, y los niños empiezan a leer y dicen, ay, me robó mi idea. Entonces necesitamos que los niños tomen como que más protagonismo, escuchar más a los niños, y creo que la literatura infantil es uno de los papeles más importantes que hace. No solo es como una difusión emocional, sino también es una difusión lingüística, en donde los niños se pueden apropiar de ese lenguaje, de esa idea. Entonces, por eso es fundamental que ahorita más personas se sumen a la literatura infantil, no solo a la creación, sino también a la difusión y a la lectura, porque de verdad, o sea, me parece sorprendente. Yo creo que siempre hay como adultos, porque yo ya me considero una adulta, eh, es una revolución completa tener a nuestro niño interior todavía vivo. Creo que ese es el triunfo realmente de la vida en contra de la muerte. Tener un niño interior que siga exteriorizando esa habilidad de sorprenderse y de imaginar. Nosotros como creadores y el público como seguramente soñador, que espero que sigan siendo soñadores, yace esa llama desde la infancia. Por eso la literatura infantil es fundamental, no solo para hacer más grande el vocabulario, es fundamental porque nos está enseñando a vivir, está enseñando al infante, y ese infante cuando siga creciendo no solo va a amar la lectura, sino que se va a convertir en una persona empática, en una persona que pueda enjuiciar, que tenga criterio, que sabemos que el criterio pues es un ejercicio que tiene que ejercitarse, no es como que tú sigas unos pasos como en una ecuación y digas, ah, ya tengo criterio, sino es una comprensión real del entorno, y eso lo va a convertir al niño o niña en un producto que sea funcional para la sociedad. En México hay un programa que es Bibliotecas dentro de prisiones. Es un programa muy nuevo y ha ayudado bastante a que esas personas puedan volverse a incursionar dentro de la sociedad. Entonces, si eso lo pueden hacer con adultos, imagínense lo que puede hacer la literatura infantil bien empleada en un infante. Y para eso, pues evidentemente es muy difícil. En México, a mí siempre me llegan papás y me dicen, es que cómo hago que mi hijo lea. Y a mí siempre, o sea, yo siempre voy a poner el ejemplo de una hija de mi compañera que la tuvo en la facultad, y de verdad, o sea, la niña de nada más vernos leer a los tres, sin saber leer, agarraba el libro. Entonces, pues evidentemente los niños aprenden con el ejemplo, entonces me parece por eso que es fundamental la literatura infantil. Imagínense ustedes leyendo, un niño viendo que están leyendo, evidentemente el niño va a reflejar eso. Entonces, para mí por eso es sumamente importante la literatura infantil, no solo para el infante, sino también porque puede ser un modelo de ayuda para cuestiones sociales, ajá, o este coaching motivacional, ¿no? De ponernos realmente en los zapatos de que si quiero que mi hijo lea, pues me tiene que ver a mí leyendo. Entonces, la literatura infantil para mí por eso engloba tanto, es tan universal. Me parece que yo sí lo pondría como un género literario, no como un subgénero, porque parte absolutamente de toda esta significación que podemos darle al lenguaje. También podemos experimentar y pues ciertamente no debería haber esta división entre lo que es la literatura juvenil, lo que es la literatura infantil, porque realmente solo hablamos de un escalón. Si lo pensamos como en la historia de la literatura, bueno, en México varios críticos lo consideran como un subgénero, no es considerado aún como un género literario. Ahorita, de hecho, está como ese debate,
En México se hace una feria del Zócalo y es sumamente famosa porque hacemos como que estos tipos de debates en donde me parece que el tema de este año va a ser si se les tiene que dar a los niños ficción o no, porque los niños pueden, bueno, se pone en juicio si el niño puede dividir entre lo que es fantasía o ficción y de lo que es la realidad. Entonces ahí está como que ese debate, se utiliza muchísimo toda esta cuestión de que si está bien o si está mal, o si al niño se le tiene que meter estos temas. La verdad es de que es muy nuevo, seguramente han visto muchísimas libros ilustrados en Facebook, en Internet, porque últimamente el trabajo de los artistas visuales es muy, pues con la magia del Internet ya podemos llegar a verlo. Entonces, imagínense que llegó este debate de que si a los niños se les tenía que meter el tema de la muerte. Al menos en mi país, pues lamentablemente apenas vamos ahí como encasillando. Eh, yo como creadora estoy en contra de este PIN parental que algunos diputados están como que impulsando, porque es como ponerle un alto a la educación sexual en niños. Entonces, la verdad es de que los temas infantiles por eso son sumamente complicados en mi país, pero yo creo que al menos se va abriendo como que esa preámbula y a mí pues realmente yo hablo desde mi trinchera que son las letras y yo pienso siempre como de, voy a hacer un libro infantil de sexualidad para niños, pero pues hay varios artistas que están haciendo como de, yo voy a hacer una escultura para identificar el abuso sexual en menores, que lamentablemente pues en mi país ya llegamos al número 1 en toda esta violencia, entonces el arte pues siempre tiene que tener como que causas sociales, al menos la forma social más bonita para mí fue la infantil, entonces por eso me gustaría como que terminar esta charla con una invitación a todos a que se atrevan a despertar al niño infantil que tienen dentro y a escribir para él. Bueno, muchas gracias por la primera parte, porque viene la segunda, que es la inquietudes, preguntas de los compañeros de nuestro colectivo. Así que, bueno, ya escucharon, yo creo que han entendido o mejor, comprendido mejor por qué esta niña de 24 años ha escrito 8 libros y se centra en la literatura infantil. Así que, Yulisa, eternamente agradecido contigo. Vamos a darle la palabra a los compañeros del colectivo para que puedan hacer sus preguntas, aportes, en el orden como los tengo ahí en el Zoom. La primera que está es Yolanda Salazar. Ella es nuestra compañera también experta en literatura infantil y quiero darle la palabra. Se prepara, está ya Lady Viloria en Valledupar. Así que Rosalba, bienvenida. Un saludo para ti y tu pregunta para nuestra invitada. Bueno, esperemos que este sonido me funcione bien. Primero que todo, felicitarte, Yuritza, porque claro que sí, eres muy joven y tienes bueno, un bagaje bastante grande respecto a lo de la literatura. Encuentro que hay una diferencia bastante grande entre México y nosotros de pronto, porque, por ejemplo, hay dos cosas que tú dices muy importantes, como es, por ejemplo, el ejemplo en la lectura, y eso es una cosa importante, educar mediante el ejemplo, eso hace más que cualquier otra cosa. Entonces, siento que aquí tenemos muchas campañas por la lectura, no solamente con los niños, sino con los adultos. De hecho, acá hay un programa nacional desde hace, yo creo que más de 15, 20 años de pronto, de bibliotecas públicas, y es dotación de bibliotecas en todos los municipios del país, y los programas de bibliotecas, la hora del cuento, bueno, un montón de programas en las bibliotecas, y constantemente hay como esa retroalimentación en las bibliotecas. Pues cuando yo comencé a asistir aquí a los conversatorios con Aarón, a mí me saludó alguien de La Guajira y me dijo, Rosalba, te queremos, ¿cómo así? Yo trabajaba en la biblioteca y tus libros los leía.
lo leíamos con los niños, a mí me dio mucha emoción. Entonces, digamos, y pues yo estoy bien lejos de La Guajira, pero bueno, inicialmente tenía una editorial que es la que ha venido publicando mis libros, y ellos hacen distribución no solamente a nivel nacional, sino internacional. Y ellos además se preocupan mucho por llevar el autor a muchos lugares. A mí, por ejemplo, ellos me mandan todos los dos viáticos y me mandan a tener encuentros con los niños donde yo les hago talleres, conversatorios, bueno, compartimos con los niños. Yo llego y de acuerdo al entorno social que yo encuentre, yo miro qué hago con ellos, ¿no? Eso es muy importante. Por otro lado, la editorial que publica mis libros saca unas cartillas adicionales. Creo tener una aquí a la mano, te la voy a mostrar. Esta es una cartilla de uno de mis libros, de mi libro Soñando Sueños. Y la cartilla es un taller. Entonces acá está todos los trabajos que tiene el libro. En la cartilla se llama como se llama el libro, por ejemplo, Soñando Sueños. Entonces la cartilla tiene los talleres de cada uno de los poemas para que los niños analicen. Entonces es una lectura muy crítica, muy guiada desde la institucionalidad. Y acá existe también el programa no sé si por aquí se me olvida, el Plan Nacional Lector, que son los libros que compran los colegios, que los niños deben de comprar de carácter obligatorio para trabajar en el colegio, pero digamos el tema de ser, es la compra la que es de carácter obligatoria, ¿no? Yo pienso que aquí se ha avanzado mucho. De hecho, yo estuve en el Perú en una feria del libro hace como 4 años y a mí me hicieron una entrevista y me dijeron, es verdad, nosotros vivimos maravillados con Colombia porque se dice que en Colombia la gente lee bastante. Es verdad que la gente va en los buses, va en el metro y va leyendo. Y bueno, no será una regla general, pero sí encuentra uno estos personajes. Y por ejemplo, aquí en Medellín, en el metro han colocado en las estaciones unas bibliotecas donde tú coges el libro, te subes al metro, lo lees y lo devuelves cuando tú quieras, otra vez vuelves y lo dejas en alguna de las estaciones del metro. Entonces, yo sé que nos falta mucho por hacer. Mucho por hacer. Y digamos, esa es una de las labores que yo hago y con Aarón, que con Aarón hemos tenido unos talleres precisamente donde tuvimos un grupo como de 30 niños donde más de la mitad eran de México. Y la respuesta de los niños de México fue excelente, fue maravillosa. Entonces, yo me preocupo mucho por no solamente trabajar con los niños la alegría de escribir y la alegría de leer, cómo nos llena de emoción todo este tema, sino también cuando tengo oportunidad hablar con los padres, hacer reuniones con los padres. Yo trabajé en una casa de la cultura y entonces allá llevaban los niños todos los sábados a unos talleres de arte, pero tenían que quedarse los papás esperando que los niños terminaran porque para ir al baño no los dejaban, sino que fuera el papá que los llevara. Entonces los papás nos ponían a hacer escuela de padres. No se te, Rosalba, no se te está escuchando. ¿No? Ustedes, ahora. Ahí. Entonces a los padres los ponían, a los papás mientras esperaban los niños. No, espérate. Es que estoy muy fregada con este computador. Espérate un segundito. Yo me conecto con el celular, ¿vale? Ok. No me demoro nada. Y me conecto acá. Bien, mientras arregla Rosalba, quiero decirles que para el día lunes tenemos la conferencia Poesía Afrocolombiana a cargo de la compañera Rosa María Chamorro. Ella vive en Santa Marta y desde allá nos va a acompañar para poder dar la última serie de de este primer grupo de capacitaciones o charlas, es mejor, de charlas que tenemos. Dicho así, para el día viernes que viene tenemos otro invitado, está todavía pendiente. ¿Me escucha? Ahora sí, y el día sábado cerramos con una charla que las quiero presentar con mucho cariño a ustedes sobre
la obra en audio de David Sánchez Julián. Así que esas son la programación que tenemos en el marco del primer aniversario. Rosalba, te ruego puntualidad para ir finalizando con tu intervención y darle la palabra a los demás compañeros. Gracias. Ok, bueno, voy a terminar de decirle entonces que no solamente, pues, les estaba contando, bueno, no solamente me preocupo por el tema con los niños, sino con los padres, porque hay que trabajar mucho también el tema de que los padres les sepan leer a los niños, porque si no tienen la dinámica de una buena lectura con los niños, pues el niño se aburre frente a un texto parco. Entonces yo les hago mucho énfasis pues en que hay que hacer uso de toda la puntuación, de todos los signos que se tienen en los textos de los niños, que por sí son muy ricos en todo esto. Bueno, me parece fantástico haberte conocido, Yuritza. Haces un trabajo espectacular y aquí estamos para que nos retroalimentemos. Muchas gracias. ¿Quieres aportar algo, Yuritza, o continuamos con la palabra? Ok. Si tienen, hay una pregunta, Yuritza, ahí en el chat de Facebook. Ya creo que ahí está. Bueno, ahorita te la hago leer. Está en Valledupar. Le estoy dando la palabra en el orden que están si no se me pierden, a veces dejo a algunos por fuera. Está Yaleidis Viloria desde Valledupar, se prepara Yedenir así en Toluca. Perdón que interrumpa, pero me parece que Alonso pidió la palabra en el chat desde hace un rato. A ver, pero entonces como Alonso Caballero, Sí. ya yo le di la palabra entonces Yaleidis. Total lo que usted acaba de decir. Yaleidis, le doy la palabra y muy amablemente nuestra compañera de Toluca te cede la palabra, Alonso. Entonces, Yaleidis, bienvenida. Buenas noches, Aarón, buenas noches y buenas noches para Yurixa y Rosalba. De verdad, las felicito porque personalmente creo que una de las cosas más difíciles debe ser escribir para niños, porque es algo muy complejo, como ellas lo han dicho. No es lo mismo que escribir para adultos. ¿Por qué? Porque ya Yurixa lo decía, tiene que ser una lectura guiada y yo creo que la etapa más importante definitivamente es de la niñez. Hablo desde mi experiencia personal. Tenía muchísimos años de trabajar con chicos grandes. Actualmente trabajo con niños muy pequeños. Para mí es un reto y el chip cambia completamente. ¿Y por qué? Porque en nuestras manos está la idea matar a ese niño en la parte lectora. O sea, hay que saberle dar los textos porque o sencillamente no van a atreverse a leer o van a continuar leyendo. Entonces, yo creo que el ejemplo de los adultos es muy importante porque de acuerdo al impacto que ellos se lleven con ciertos textos, ellos no tomarán un libro o seguirán leyendo. Entonces, de verdad que yo las felicito porque me parece que es una de las cosas más complejas que hay. Escribir para niños, estimular y promocionar la lectura infantil. Muchísimas gracias. Yaleidis, muchas gracias a ti. Muy amable por tu intervención. Creo que nadie va a hacer preguntas. Alonso Mendoza desde Maicao, frontera con Venezuela. Un abrazo, mi querido Alonso. Listo, mi hermano, gracias. Bueno, Yurixa, primero que todo, pues, muy interesante. Como dice Aarón, esta niña está bien cimentada en lo que nos habló y me llamó la atención un montón de cosas de las que dijo, especialmente cuando me tocó la parte de los resúmenes de los libros. Yo pues, especialmente en muchos de esos resúmenes considero que se presentan unos
crímenes literarios, que ella mencionaba, el de un resumen del Quijote en 10 páginas. Siempre yo personalmente los resúmenes de las obras literarias los detesto porque considero que al niño, al adulto, en términos generales, el que se los lee, le están quitando mucho, están pensando por él. Pues la literatura infantil pues nos parece algo tan interesante también, por una parte que ella tocó cuando hablaba de los rotos en la persona adulta. Aquí hablamos de educar al niño y no castigarás al hombre, no castigarás al adulto. Yo le quiero hacer una pregunta a Yurice. ¿Qué cuidado se debe tener con los niños en temas sexuales, que ella lo tocó, pero no me quedó muy claro, en temas sexuales o cuando se refiere a un delito o a una conducta inapropiada dentro de la literatura? ¿Qué cuidados se deben de tener al respecto? Los cuidados que se deben de tener en este tipo de temas es totalmente con ayuda de varios estudios realmente. Se tiene que tener cuidado en las etapas, por eso hablaba de que está la primera, segunda y tercera etapa de la infancia. Evidentemente, los niños entienden todo, pero lo entienden a su manera. Y es como que un poco complicado pensar eso, ¿no? Entonces, lo ideal es ir por etapas, por eso hablaba de esta idea escalonada de la literatura, porque cuando un niño hablamos de la primera etapa, que me parece que es de los 3 años a los 5, totalmente pues no entramos ahí nosotros porque todavía no se aprenden a leer completamente bien. Entonces es como una lectura más visual con dibujos, y al menos es para que ellos sepan nombrar con las palabras que son sus genitales. De 3 a 5 años. A los 6 años, el proceso mental ya está como que más complejo, los niños ya pueden leer más, entonces se va desarrollando estas etapas sexuales, sobre todo. La educación sexual, evidentemente, pues ayuda a evitar estos casos de violencia sexual porque identifican que ellos son unas personas corpóreos y que tienen pues esta autonomía física en donde se colocan en límites de, yo soy mi cuerpo solamente y mi alma. Entonces, la verdad es de que sería muy irresponsable de mí decir que cualquier escritor puede hacer literatura infantil porque realmente sí se ocupa una investigación muy a fondo del tema que vamos a exponer. Es saber las diferentes opciones o puntos de vista y ya con base en eso pues ir un poco delimitando los temas prácticamente. En este caso de la sexualidad, la verdad es de que no son muy comunes estos libros. Me parece que el único país que los tiene es Holanda, porque ellos sí meten este proceso en la escuela y tienen unos libros que son de ejercicios, no tanto de lectura. Entonces, hacer eso en México, la verdad es de que sí es complicado. Me imagino, bueno, es totalmente una investigación de la mano con todas estas áreas médicas y psicológicas que tomen este ejemplo de la sexualidad. Entonces, pues prácticamente es entender que la literatura infantil no es únicamente solo literatura, sino que lleva atrás pues mucha investigación, sobre todo pedagógica. Bien, muchas gracias, Alonso. Está Ana Estel Riaño, la compañera que sigue, la profesora. Bienvenida, profe. Buenas noches, Yuri. Buenas noches, Yurixa. ¿Cómo te va? Felicitaciones, porque una chica de 27 años, carajo, todo ese prontuario que tiene, me quito el sombrero. Pero sí, mire, es más, nosotros como personas ya, pues adultas, supuestamente, según los psicólogos, llevamos un PAN, el padre, el adulto y el niño. Yo creo que yo gozo más con el niño que con los dos anteriores, porque yo todavía me veo el Chavo del 8, todavía gozo viéndome los cuentos de los hermanos Grimm. Entonces, sí, eso ayuda a nosotros como adultos, también ayuda en el caso mío de maestra,
ayuda a ser de pronto la payasa del salón, hacerles, meterme de corazón a enseñar. También, pues, es una manera, no, infortunadamente, pues no doy clase ya yo doy clase a los adolescentes de noveno en adelante, pero con ellos yo gozo, o sea, yo me meto, ¿por qué? Porque todavía ese niño que tengo en mi interior, todavía lo saco y juego con ellos y ellos gozan cuando estoy en clase con ellos por eso, por el niño, porque no me da pena hacer el oso delante de ellos por ese niño. Entonces yo creo que es importante en la literatura como maestro gozarse de ese niño que se lleva. Yulixa, tú decías de lo que dijo el compañero anterior, más fácil es más fácil crecer o crear un niño fuerte que reparar adultos rotos. Es una gran verdad, es una gran verdad. Al niño hay que llevarlo, hay que estimularlo desde pequeño. Y porque cuando estemos grandes, si no tenemos ese niño ahí, es difícil volverlo. Yo he visto personas que no les gusta de pronto que se les haga ninguna charla porque como que ese niño está reventado totalmente. Es una gran verdad. Y en cuanto no estoy de acuerdo, de verdad que nosotros como maestros, muchos, no todos, algunos maestros le ponemos a los niños, por ejemplo, el caso ese del Quijote, a leer el Quijote a unos niños de 7, 8, 9 años, me parece, los niños entienden, pero de acuerdo con el texto, con el tema, no ponerles un tema que sea un tema tan difícil, tan complejo como es el Quijote para la edad. Entonces, de acuerdo con la edad, también deben ser los temas. Yurixa, me ha gustado mucho sus apreciaciones. Gracias por estar con nosotros hoy. Gracias, Aarón, por traernos esta clase de personas que nos instruyan, que nos ilustren. Felicitaciones y la queremos ahí en el grupo. Para cualquier preguntita estamos ahí cerquita. Ella está Gracias. Ahí, ella está en el grupo Sí, porque yo fui la que le dije el otro día que tenía algo de nosotros de Colombia, porque tenía Medellín. Medellín. Sí. Gracias, profe, muy amable. Yulisa, yo te quiero hacer, aquí hay, para mí, antes de darle la palabra a Albeiro, que es el que sigue en el orden, a mí me asalta algo, y es que eso está bien, que a todo hay que a los niños darle, de acuerdo, pero desde el establecimiento, ¿qué es lo que se está dándole al niño? Por ejemplo, puede que tener el tema de religión, cosa que yo tengo ahí un inconveniente, pero también sumado a los miedos que en forma de literatura infantil se le está, me permite el término, incrustando al niño deliberadamente. Por ejemplo, yo me acuerdo, bueno, no es un cuento, pero alguien escribió lo que estaba ahí en el dibujo animado de los chicos malos y Malpato y el Pato Rico, y eran de dos potencias de Estados Unidos. Eso lo supe muchos años después, y todo eso en la etapa inicial de crear un odio o una aversión hacia ciertas conductas es lo que me preocupa. Es decir, está bien, eso está perfecto, Yulitza, que hay que hacer los muñequitos, que hay que entenderlos, que hay que acompañarlos, totalmente de acuerdo, pero ¿y el contenido que se le está dando a ellos? De nada sirve tener un buen libro, bien ilustrado, bien bonito, acompañarlo, cuando se le está infundando miedos, temores, para que sirvan al establecimiento. Gracias. Esa es la pregunta. Y luego sigue Albeiro. Es una pregunta y es un razonamiento muy, muy, muy básico, porque hablamos de que la literatura infantil pues sí tiene estos tintes manipuladores, porque pues sí estamos formando un ser humano moralmente, éticamente, o sea, por dentro. Por eso la literatura es el lenguaje del alma. Creo que para ello lo importante
sería tener cuidado con los textos que se están empleando, porque evidentemente todos los textos tienen una intención. En México están estos libros de catecismo que se les da a los niños, entonces evidentemente sí manejan mucho este lenguaje extraño. Espero no ofender a nadie. Yo no practico la religión que mis papás me heredaron, pero sí tengo mucha memoria. Y yo me acuerdo que me daban este horrible libro. A mí siempre me ha gustado muchísimo la ciencia, entonces yo tenía un libro que nos hablaba sobre el sol, nos daba como que ciertos parámetros científicos y yo amaba los arcoíris, o sea, desde la creación, ¿no? Que es la reflexión de la luz, shalala. Y tenía este libro en catecismo en donde me nombraban que el arco iris pues era como un pacto que se tiene con esta fuerza omnipotente y que fue como una promesa para el ser humano. Creo que ahí lo único que se puede hacer es, no me parece erróneo que al niño se le empiece a meter estas cosas, porque ciertamente llega el momento en la adolescencia en donde todos esos dogmas pues los rompemos, porque la naturaleza del adolescente es llevar la contraria. Entonces, no puedo yo decirle a los padres que no les metan eso porque pues son sus hijos y son sus creencias y ellos van a educar a sus hijos de acuerdo a las creencias que ellos quieran, pero al menos yo sí puedo pensar en un poco mi historia, que mis papás sí me metían en todas estas cosas. Llegó mi adolescencia, a mí los libros sí me atraparon, me crucé con otro tipo de libros y rompí ese dogma, rompí todos esos miedos, rompí toda esa tradición literaria que iba, y ahí fue cuando yo entendí que la lectura es muchísimo más rica cuando tenemos con qué comparar. Yo no podría estar en contra de la religión que me heredaron si yo no la hubiese conocido en voz propia. Entonces, no me causa mucho conflicto. Al final de cuentas, pues vuelvo a esta idea de que la lectura tiene que ser un escalón. No tendríamos, o sea, no tenemos que pensar a la lectura como algo muerto o algo inerte o algo estático, porque no lo es. Todo el tiempo vamos a ir cambiando las lecturas y esa es la intención que busca la literatura realmente infantil, ser el primer escalón para después llegar a cosas más complejas. A mí no me molesta esta lectura en la secundaria de estos escritores de Paulo Coelho, que son muy atacados por la crítica literaria, porque finalmente, la verdad, cumplen una función de ser ese primer escalón de la lectura. El problema es cuando el lector se queda solamente en ese género. Entonces, por eso no me parece problemático, me parece más intencionado que se lea, o sea, esa es la intención principal, porque si lees y lees bien, estoy 100% segura que subir los escalones va a ser diferente. O sea, en mi mundo ideal sería pues prohibir esas cosas porque justamente meten miedo, están bajo un dogma, pero no puedo porque yo no soy nadie para quitarles la libertad de hacer sus cosas o de creer en lo que ellos quieran, pero quizás sí de impulsar otro tipo de lecturas para que tengan al menos que comparar y decir, tengo esto que dice que los arcoíris son esta cuestión y se puede elegir. O sea, realmente pues no somos nadie para tomar las decisiones por las demás personas. El simple hecho es únicamente crear esa oposición para que se pueda elegir, crear esos caminos. Entonces, pues sería mi aporte. Sí, de acuerdo. En cierta parte en la que no estoy de acuerdo es en que no hice la pregunta desde el tipo de punto de vista personal, sino del establecimiento. Ahí me refería porque justamente creo que ahí es donde se somete a ciertos rigores de mi crítica. Y lo otro que también tengo que decir, no toda la literatura es buena, es falso ese sofisma. Hay literatura mala y malintencionada, que contrario a lo que estamos haciendo aquí, que nosotros somos una familia, que llevamos un año unidos, que escribimos, todos los que tú ves aquí son escritores de nuestra plataforma, y que nos llevamos bien, contrario a eso, hay una literatura que propende por odiar y por sembrar divergencias debidamente infundadas por el establecimiento. Yo me refería a eso. Y sí, estoy de acuerdo, hay gente que
que cree que este Coelho y el otro son la máxima expresión, pero no estamos en una sociedad que tiene la suficiente crítica para poder elegir sus textos adecuados. Y yo lo que aportaría en ese punto es que si podemos evitar ese paso en la escalera y saltarlo, sería fabuloso. Albeiro Machado de Jamaicao. Muchas gracias, Aarón, muchas gracias. Espérate, creo que me va a ripotar. Sí, perdón. Pues yo no estoy bueno, o sea, no estoy tan a favor. O sea, evidentemente tiene que existir la literatura mala para saber que es mala y que existe buena literatura. Ya. Entonces, pues es un camino que se tiene que recorrer y que el lector tiene que emplear. Vuelvo a ese tema que de verdad es muy repetitivo en mi vida, de que dejemos de pensar que las cosas que están malas las tenemos que evitar. Está mal eso, porque parte de vivir es entender que va a haber cosas malas y no vamos a saber qué literatura es buena si no nos cruzamos con alguno de esos libros que es literatura mala. Entonces, yo no estoy a favor de esta cultura de que las cosas malas las tenemos que evitar. A mí me encanta meterme en mi charquito de inmundicia, porque solo así puedo entender contexto y vivir plenamente. Entonces, pues esa es mi aportación. Válido. Gracias. Albeiro Machado de Jamaicao, qué pena te interrumpí. Gracias, no te preocupes, Aarón, bendiciones. Yulitza, muchas gracias por compartir este espacio, tu conocimiento en este espacio. Resaltar dos elementos importantes y de pronto contextualizar la realidad colombiana frente a los procesos de lectura en educación infantil. Resaltaste 3 momentos de lectura cuando eres niño, cuando eres adolescente y cuando ya tienes niños. Es un recorrido que ojalá pudiésemos hacer también desde la escuela. Y bueno, resalto el programa donde yo trabajo, que de pronto la misma institución de Colombia ha dejado de lado un poquito lo que tiene que ver con la lectura a los niños. Y en su momento el Ministerio de Educación de Colombia se alió con el Ministerio de Cultura y le ofreció a las instituciones educativas una colección semilla. Una colección semilla tenía aproximadamente 200 ejemplares de libros infantiles, más que todo, a nivel mundial, libros a nivel mundial, pero con esa característica que es mirar a los niños desde lo más pequeño, un libro que son de imágenes, y al mismo tiempo libros que ya son científicos, que tienen algún conocimiento del universal. En ese mismo contexto, resalto del proceso que se venía haciendo en la escuela de Colombia, unas estrategias de lectura para incentivar, y esa estrategia de lectura yo resalto de pronto lo que es los círculos de lectura, el Plan Nacional. La compañera resaltó el Plan Nacional de Lectura y Escritura, que leer es mi cuento, que se ha abandonado, pero que sí es necesario. Creo que Latinoamérica está atrasada en ese proceso. Entonces, volver a ella. Aquí tenemos a Jaime Aníbal Niño, que es un escritor que habla de esa lectura infantil, y la compañera resaltaba que todos somos niños en ese proceso. O sea, resaltar esos 3 momentos esos 3 momentos de la lectura que tú señalaste, y que nosotros, este colectivo, también tendrá que hacer ejercicios pedagógicos, Aarón. Más adelante tendríamos que abrir espacio con las instituciones educativas, con las facultades de educación. Yo soy maestro de la universidad en la asignatura de didáctica de la lectura y la escritura, y me toca buscar, resaltaba algo que tiene en México, que era un proyecto de alebrije, que son imágenes, pero que había un proyecto de lectura, y es la didáctica de la lectura en la educación inicial. Entonces, resaltar tus conocimientos en el día de hoy, Yulitza, el espacio que Aarón ha permitido en el primer año de papel y lápiz, que es un bebé todavía, que está amamantándose para
salir más adelante. Yo creo que así como hemos llegado a Italia, estoy seguro y le auguro a Aarón y a su familia que Papel y Lápiz va a construir procesos pedagógicos en Colombia, y que qué bueno que cada uno de nosotros que estamos aquí desde las diferentes latitudes podamos hacer parte de ese proyecto, desde de lo que nos gusta, desde la lectura y desde la escritura, para poder llegarle a esos niños y entonces no decir de que hay literatura mala, pero sí que haya un goce literario de las nuevas generaciones. Entonces esa es mi intervención. Aarón, muchas gracias por la invitación. Gracias nuevamente. a ti, a Albeiro, por aceptar esta invitación. Sigue la comadre Irene Tapias, está en Montería. Bienvenida, comadre. Buenas noches, ¿cómo están? Un abrazo para Yulitza, compadre Aarón. Le queda fantabuloso esa raya de vino tinto, la veo desde mi pantalla, se le ve muy bien, oye, se ve elegante. Yulitza, Informal. sí, hoy está informal, siempre viene No, formal. es que estaba haciendo frío. Pregúntale a Yulitza, que me fui y a quién estaba, a la profe de yo salva. Me voy a poner un saco, está haciendo un frío impresionante. Fue No, por el pero yo estaba ahí. Así es, así es. no, pero te queda muy bien, compadre, te queda muy bien. Bueno, Yulitza, en primer lugar, pues mi admiración por por la trayectoria que ya tienes. Me gustaría leerte, sí, me gustaría leerte. Nunca te he leído y me gustaría. ¿No se oye? ¿Sí me escuchan? Sí, comadre, Hola. le estaba diciendo que le estamos esperando los escritos. Sí. A Yulitza le estaba diciendo. Ah, ya. Bueno, sí, me encantaría leerte, Yulitza. Frente al tema de hoy, pues tengo varias cosas por decir. Trataré de sintetizar los diferentes punticos que he ido anotando a lo largo de la conversación. Yo soy como los estudiantes aquellos que tienen la libretita y van tomando el apunte de lo que les va llamando la atención. Bueno, así voy haciendo. Empezaré de atrás hacia adelante. Respecto de lo de que hay literatura que tiene contenidos que son gruesos para los niños y que de repente tienden son concebidas con mala intención. Es cierto. Y sucede con la música, también sucede con la televisión, pero como lectora desde la infancia y como madre, digo que no es decirle al niño, no leas este libro. Si ves este libro, no lo leas, porque eso termina satanizando la lectura. Puede redundar en que el niño se aleje de la actividad lectora y también le cercena al niño la capacidad de discernir. Finalmente, uno de los objetivos de la lectura es que el individuo pueda estructurar su propio pensamiento y pueda conceptualizar frente a los diversos temas que nos tocan a los seres humanos. Entonces, decirle al niño, no, como en la Edad Media, no, este libro está prohibido para ti, no se puede porque no sé qué. No. La idea es, sí, aquí está el libro, pero mi labor como padre, ahí sí estoy de acuerdo con la señora Rosalba, es orientar al niño, aclararle las ideas, aclararle pues las dudas que pueda tener, porque finalmente los seres humanos venimos al mundo a conocer el bien y el mal. De aquí nadie se va invicto. Y en algún momento es mejor preparar al individuo para que lo enfrente, para que enfrente ese bien y ese mal, a ocultarle una parte, porque definitivamente el mundo no es blanco o negro, el mundo tiene matices. Y si tenemos la herramienta de la lectura, esos matices los podemos ir conociendo desde ahí. Personalmente, agradezco muchísimo a mi padre, él es profesor de filosofía,
Aquí en Colombia dicen profesores de la vieja guardia, aquellos profesores que actualmente tienen 60 años o más. Entre esos profesores de la vieja guardia está mi papá. Fue sindicalista, bueno, es todavía parte de, pues es un hombre con ideas liberales, con unas ideas muy liberales, liberadoras o libertarias. Pues no hallo el calificativo adecuado para eso. ¿Qué le agradezco? Le agradezco en primer lugar que me haya acercado a la lectura desde muy niña. Eso se lo agradezco. Y en ese acercamiento a la lectura que él tuvo, él no me negó ninguna lectura. Para si quería leer la Biblia, hasta el manifiesto de la niña. O sea, si lo menciono es como para ejemplificar que no se me fue negada ningún tipo de lectura. Desde Newton, Bukowski, una niña a los 8 años leyendo Newton, leyendo Bukowski, leyendo pues todos estos clásicos. Es una cosa que pues de pronto para los padres de hoy, puede ser algo escandaloso porque a muchos de los padres de hoy, de mis colegas padres de hoy, tienen en la cabeza una idea light de que, ay no, al niño hay que darle todo lo que sea colorcito, todo lo suavecito, no, al niño hay que enfrentarlo a la lectura, hay que estar ahí pendiente, guiándolo. Entre una de las cosas que, de las posiciones que adoptó mi padre en ese acercamiento a los libros fue decirle a mi mamá, un momentico, la religión, Dios, todas estas ideas, pues ahí, pero que ellas mismas las descubran. Digo ellas refiriéndome a mí y a mis hermanas, que sean ellas quienes descubran ese camino, si lo quieren descubrir, si no, perfectamente, si quieren creer o no quieren creer, ya eso es un asunto de su discernimiento, y son cosas que hoy siendo yo adulta, pues yo agradezco, se me dio la libertad de poder elegir, y es un agradecimiento grande. Bueno, pasando a otro punto porque son varios. Aquí en Colombia hay muchísimos exponentes de la literatura infantil. Aquí en nuestro grupo de papel y lápiz tenemos a la señora Rosalba, el escritor niño que lo mencionaba el compañero Albeiro, Rafael Pombo, que ya es un clásico de la literatura, Rafael Pombo. Y entre los contemporáneos, entre los grandes exponentes de la literatura infantil que están vivos todavía, puedo mencionar a Pilar Lozano. ¿Por qué menciono específicamente a Pilar Lozano? Porque Pilar Lozano es una señora que escribe literatura infantil y juvenil. Y dentro de su literatura, ella ha escrito libros donde se narra el conflicto armado que ha tenido nuestro país, desde la óptica de los niños. Y viene a ser un modo de sensibilizar a estas nuevas generaciones sobre la necesidad de paz que tenemos en nuestro país. Entonces, por eso la menciono. Y por último, quiero decir algo. Yulisa, tú decías que a los niños hay que acercarlos desde muy temprana edad, ¿verdad? Yo le agrego a esa solicitud tuya o a esa manifestación tuya, yo le agrego algo. No solo desde que están nacidos, no solo desde temprana edad. Pienso que desde que el niño está en gestación, desde la gestación, los psicólogos hablan de la estimulación temprana. He leído algo sobre estimulación temprana y de hecho, cuando estuve embarazada con mi esposo, a la niña hicimos ejercicios de estimulación temprana desde el vientre. Y bueno, para terminar, quiero contarles una anécdota de mi hija cuando estaba recién nacida. Ella tenía 3 meses.
Yo estaba en Montería sola en la casa de mi mamá y todos los días lloraba a las 3 de la tarde. Aquí hace un calor, aquí se te cae un huevo en la calle y se te frita del calor que hace. Hace un calor tremendo. Pensábamos que era el calor, me metí en un cuarto con ella, prendí el aire, nada. La llevamos al médico, le hicieron exámenes y la niña seguía llorando todos los días a las 3 de la tarde. Ya un día yo desesperada porque no sabía qué hacer, la acosté y me le quedé mirando. A ella nunca, desde que nació, nunca le hablamos con palabritas chiquiticas, sino siempre con sus palabras completas. Yo la miré y le dije, bueno, ya se te llevó al médico, se te han hecho exámenes, físicamente estás bien. Sí, el calor no es porque el aire está prendido. Entonces, yo te voy a dejar que te desahogues. La dejé acostadita. Al lado de la cama había una mesita de noche y sobre la mesita de noche había un libro de Edgar Allan Poe. Agarré el libro y empecé a leer en voz alta como para ahogar el llanto de la niña. Empecé a leer en voz alta y de repente silencio absoluto en la habitación. Cierro el libro y la niña empieza a llorar. Reanudo la lectura en voz alta de Allan Poe y la niña, silencio absoluto. Y yo, que lo que tú quieres es que yo te lea. Vea, el único libro que tenía a la mano en ese momento era ese. Y desde entonces, todos los días a las 3 de la tarde, que era la hora del show, me encerraba en el cuarto y empezaba a leer el libro de Edgar Allan Poe. Esa era la anécdota que les quería compartir. Gracias, comadre. Muchas gracias. A usted, comadre. Bueno, Yulisa, ¿quieres decir algo o sigo dando la palabra? ¿Está bien? Bueno, muy bien. Está tu paisana desde Toluca, Yedenira Cid, y se prepara, creo que me falta, Juan Gómez de Uribia. Mi compadre siempre lo veo de último, pero como pone la cámara, entonces me va al fondo del Zoom. Pero hermanito, no es que le tenga algún problema, sino que se me va para el fondo de la pantalla. Yedenira, bienvenida, muchas gracias por venir. Gracias, buenas noches. Pues, orgullosísima de mi paisana, orgullosísima, feliz de escucharla. Felicitarte, Yuritza. En tu biodata leí que eres muy joven. Cuando te hablé por teléfono, escuché tu voz también muy jovencita. Y yo dije, bueno, ¿cómo le hablo de usted o de tú o cómo le hablo? Bien, ya te conozco. Quiero felicitarte porque has conducido esta conferencia de una manera muy buena, espectacular. No, bueno, muy buena, excelente, excelente. También quiero felicitarte porque nos caracterizamos, el mexicano nos caracterizamos o nos tienen caracterizados por la incorrecta expresión que tenemos al hablar. La incorrecta expresión. Usamos muchas muletillas y no te noté, no te noté ninguna. No te noté. Y quiero felicitarte. Eso me hace sentir mucho más orgulloso todavía de ti. Tengo tantas cosas por decirte, tengo tantas cosas, me siento muy emocionada de conocerte, de verte, de saberte que estás súper preparada para esto y para lo que siga, para esto y para lo que siga. Yuritza, por cierto, no es de Medellín, es de Toluca, porque Aarón te presentó, Yuritza desde Medellín, no es de Medellín, es de Toluca, orgullosamente paisana. Claro, algo has de tener de Colombia porque tu apellido es Medellín, ¿verdad? Pero bueno, lo siguiente es, triste y lamentablemente, somos el país con menos lectores. Lamentable. A pesar de ser un país con un número de habitantes considerable, es triste. Tú argumentas que es gracias al sistema. Creería que ello es precisamente por eso.
pero también me parece que los papás tenemos mucha parte que ver en esa condición. Si a ti te ven tus hijos, no aplican, es una regla general, sin embargo, si a ti tus hijos te ven todos los días leyendo o como hábito de tomar la lectura o un libro, seguramente ellos también lo harán. No sé si me están escuchando. Claro que sí, por supuesto. Gracias. Bueno, ya apagué mi cámara, por si acaso era eso. Entonces, yo recuerdo, fíjate que disfruto muchísimo de leer, de la lectura. No sé desde cuándo empecé a leer, pero a mí me llena leer literatura. No cuestiones científicas, no nada de eso, porque a mí me parecen aburridas, ¿no? Sin embargo, a mí me gusta la literatura y algunos géneros. Recuerdo a mi papá con mucho cariño, desde pequeña, a mi hermana y a mí, nos leía o se inventaba historias. Él era buenísimo creando. Se inventaba, ya sea que nos sentara en sus piernas, una en cada, a mi hermana y a mí, una en cada pierna, o nosotros acostadas y él leyéndonos. Y si no tenía que leernos, se creaba las historias y decía, bueno, ya se duermen, mañana continuamos. Y así, y era impresionante ver cómo iba saliendo de su inspiración cada historia que nos contaba. Recuerdo también que una de las historias que más me impactaron fue Barba Azul. Yo le pedía que me contara otra vez Barba Azul. ¿Y qué quieren que les lea ahora? Barba Azul, le decía yo, Barba Azul. Otra vez Barba Azul, sí, otra vez Barba Azul. Con el tiempo comprendí que de infantil no tenía nada, porque Barba Azul mataba a sus esposas. Es increíble, ¿no? Pero a mí me encantaba Barba Azul por todo ese toque de misterio que le daba a la historia el autor, que es el francés, que como yo no sé hablar francés, pues no sé cómo pronunciar su nombre. Pero bueno, eso es lo que quería contar. La Gansa de los Huevos de Oro también me encantaba, la Gansa de los Huevos de Oro. Y ya, pues muchísimas gracias, Yurixa. Gracias por tu aportación, por hacerme sentir orgullosa de ti. Soy muy exigente y me siento orgullosa de ti. Muchas gracias. Gracias a todos. Buenas noches. Sigo aquí. Gracias. Y felicitaciones a Papel y Lápiz por el aniversario. ¡Primer aniversario! Estamos de fiesta. Ahora sí, ya. Yulitza, yo quiero, antes de darle las palabras finales para que cierres y nos dejes tu mensaje. Bueno, viste las expresiones de todos los compañeros, exteriorizaron la parte que los remite a su infancia, y eso es un logro que nosotros, porque somos escritores, todos los que estamos acá, y buscamos eso, sacar lo que tenemos adentro y ponerlo en una hoja, y eso ya es un trabajo muy grande. Esta editorial cumplió un año, como tú sabes, justamente hoy, Yulitza, y tú eres compañera del colectivo, ya eres parte de nuestro colectivo. Seguramente, comadre, vamos a tener muy pronto los textos de Yulitza, y voy a no manera de conclusión, porque sería un... Falta Juancho. Ay, Juancho. Pero además Yulitza quería opinar. Pero yo le dije, Yulitza me dijo que no. Ya. ¿Sí quieres? Bueno, es que el director... Pero lo dejo para el final. Espérate, disculpa. Lo dejo al final. Vamos a hacer lo siguiente, discúlpame, yo soy un burro para esto de dar la palabra. Voy con Juan Gómez, compadre, discúlpeme. Siento una vergüenza infinita, y yo pensé que Yulitza, bueno,
Vamos a dejarlo al final, Yulisa, y yo le quiero dar la palabra a Juan Gómez. Qué vergüenza. Buenas noches, Aarón. Bueno, siempre apago la cámara por cuestiones de que aquí la señal es malísima, entonces temo que por tener el video activado se me vaya la señal o me saquen de la reunión por la conexión. Entonces procuro siempre tener la cámara y el micrófono apagado. Bueno, aquí escuchando lo de Duribia, saludos a todos los compañeros, en especial a nuestra invitada, ¿no? Yuritza, Medellín, una ciudad bastante conocida aquí en Colombia, entonces uno al principio pensaba que era de por acá, pero no, es más mexicana que los propios tacos. Entonces, bueno, aquí he estado escuchando toda la conferencia sobre la literatura infantil y sí, es importante siempre estimular, como decía nuestra compañera Irene, estimular a los niños desde el mismo momento de la gestación, ¿no? Por la lectura, leer en voz alta y a medida que ellos van creciendo, entonces ya de ahí empiezan ellos a sentir, ¿no? A sentir la lectura y ya después de pequeños también se les va leyendo los cuentos, las narraciones, inclusive. La tradición oral es importante en eso, ¿no? Yo recuerdo ya desde niño, desde pequeño, cuando mi abuela y mamá nos contaban historias, mitos, entonces siempre a la hora de la cena, ¿no? Entonces siempre había una reunión y escuchábamos historias, ¿no? Fantasmas, espantos, seres mitológicos. Entonces uno escuchaba esas historias que siempre dejaban alguna moraleja o enseñanza, ¿no? Sobre el comportamiento que debíamos tener. Entonces la tradición oral también juega un papel importante, ¿no? En el gusto por la literatura infantil. Entonces aquí en La Guajira hay bastantes escritores, ¿no? De literatura infantil, por mencionar. Considero yo a Vicente Assiosi, que escribe cuentos que yo considero podían ser leídos por niños. Entonces, muy interesante todo este tema. Y bueno, aquí felicitar al colectivo, ¿no? Por las 52 lunas que llevan ellos acá. Entonces, muchas gracias a todos y que tengan una feliz noche. Juancho, hermano, Juancho, gracias, disculpa. Un abrazo, hermano. Tú sabes que el afecto, el cariño que te tenemos es impresionante. Era Juan Gómez, nuestro escritor indígena guayú, en el norte de Colombia. Y muy agradecido con tu comentario, Juancho. Yulisa, yo simplemente quiero, a manera de tomar unas ideas, y que a mí me fascina el disenso en el marco del respeto, porque creo que eso es lo más fundamental y hemos coincidido en algunas cosas que es lo importante. Y decir que los temas del tema del niño, tú lo dijiste al principio de la charla, es un tema supremamente delicado. Hay una sociedad que se niega a aceptar ciertos comportamientos justamente por el sistema en que nosotros estamos, en tapar, ocultar o eufemismos que se le colocan a la realidad. Y eso, por supuesto, creo que perjudica de alguna manera la inquietud o el criterio que dice la comadre que hay que despertar, pero es que el problema es que no tenemos la otra opción para determinar si hay una literatura buena o mala, porque es que solamente tenemos la mala, de parte del establecimiento. Entonces creería que eso es un factor preponderante al momento de iniciar todo esto. Yo estoy muy contento, muy feliz esta noche por varias cosas, Yulitza y compañeros. Hoy, hace un año, nació esta editorial y el esfuerzo, el trabajo, la dedicación que le hemos metido todos los compañeros que publican sus trabajos, hoy se ve reflejado en una invitada que no podía ser menos que un tema importante con lo que maneja Yulitza y ha engalanado este aniversario. Yulitza, quiero agradecerte enormemente. Tu aporte son muy importantes y esperamos pronto tener tus publicaciones. Ella ya es parte de nuestra compañera de colectivo, ella hace parte de Papel y Lápiz, así que no me queda más que agradecerte, Yulitza, por aceptar esta invitación, a los compañeros por creer en el proyecto Papel y Lápiz,
que ha sido realmente en una etapa bien difícil. La pandemia ha traído una cosa desastrosa que vulneró el sistema de salud en el mundo y realmente se le dieron prioridades a otras cosas y a los sistemas de salud se los abandonaron. Pero lo que si tiene algo bueno eso es que hoy puedo estar en México con Yulitza, mañana tenemos escritores en Polonia, una polaca es compañera de nuestro colectivo, compañeros italianos, lo que quiera, tenemos un compañero turco, Mesut, que es un buen poeta, y eso logramos hacerlo. Si yo hubiera tenido el pasaporte, tengo la seguridad que no hubiera viajado, ni hubiera conocido tanta gente. Así que solamente me queda agradecerle a todos los compañeros por querer el proyecto, y a Yulitza, muchas gracias por venir esta noche. Un abrazo, Yulitza, realmente muy contento con tu exposición. Sí. Disculpe, Aarón, disculpe, perdone, antes de, ¿podría Yulitza leernos algunos poemas infantiles? Ahí está. Ajá. Bueno, primero que nada, muchas felicidades a este colectivo. Muchas gracias por la invitación. Un abrazo. La verdad es de que pues mi apellido, yo sabía, la verdad soñaba con que en algún momento me invitara a Colombia, porque pues lo tengo toda mi vida he vivido con eso. Aquí en México siempre me dicen que soy la colombiana, entonces pues qué bonito es experimentar ya este amor latinoamericano, que ustedes ya son internacionales, pero pues se siente la calidez completa de nosotros. Entonces muchas felicidades. Totalmente. En México somos muy, ya saben, de cariños. Entonces, pues muchas felicidades al colectivo Papel y Lápiz por este primer aniversario. La verdad es de que ser una resistencia en estos temas de la literatura se dicen fáciles, pero no lo son. Entonces, muchas felicidades por todo este trabajo que lleva y esta apreciación que se le da para que las personas escriban, porque no gratuitamente nosotros estamos aquí disfrutando del lenguaje. La escritura es completamente esa magnificencia mágica que nosotros exploramos y que pues nos conectamos con las personas y plasmamos todo nuestro ser literalmente pues en letras. Entonces muchas felicidades, muchas gracias por tan bonitas palabras que me han lanzado todos. Estoy sumamente agradecida de estar aquí y de agradecer la pandemia porque finalmente pues nos da este preámbulo para que nosotros podamos dialogar, para que nos retroalimentemos, y pues es esta resistencia literaria que estoy muy gustosa de compartir hoy con ustedes. Bueno, muchas gracias, Yulitza, a los compañeros que estuvieron aquí en la plataforma. Un abrazo a los que nos van a ver en Facebook Live. Estamos en vivo, pero seguramente nos van a ver en diferido. A ellos un saludo también. Decirles que el día lunes tenemos 7 de la noche a la compañera Rosa María Chamorro con un tema de poesía afrocolombiana, totalmente invitado, cordialmente invitado, y muchas gracias por creer en este proyecto de Papel y Lápiz. Yulitza, un abrazo. Yulitza de Medellín, pero no es de Medellín, sino el apellido Medellín, está en Toluca. Un abrazo a ella y a todos los que participaron esta noche. Muchas gracias y que tengan una feliz noche. Un abrazo para todos y los llevo en el corazón. Gracias. Feliz noche. Chao. Hasta luego. Hasta luego y gracias. Y a Ladies, Juan Gómez, Rosa y Yulitza. Todos, un abrazo. Hasta pronto. Chao, chao. Feliz noche. Chao, feliz noche. Hasta luego. Felicitaciones de Aarón y Adiós, adiós.